estoy mal. Creo que sí. Creo que sí, ya está empezando a grabar. Perfecto. También se está transcribiendo por si acaso. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bueno, es un poco tarde, pero este va a ser una especie de guía para el desarrollo de la práctica, en este caso de caída libre. Si bien aquí podemos ver que dice simplemente pues caída libre, ustedes pueden usar esta estructura para pues otros reportes sin ningún tipo de problema. La diferencia va a estar claro en el análisis que ustedes hagan al momento de determinar pues tal vez el análisis, no sé, el análisis matemático, ¿no? El modelo matemático. ¿Sí o no? Esto es lo que va a ir cambiando, ¿sí o no? Entonces, bueno, acá creo que voy a eliminar esta ahora para que ustedes se den cuenta. Ahora, por favor, antes de empezar, quiero dar un par de recomendaciones y advertencias. Lo primero es que no copien tal cual. ¿Qué me refiero con no copien tal cual? No significa que esté mal hecho esta guía, no significa eso. Significa que ustedes cogen y van a decir, bueno, vamos a usar control C y luego control B nomás. O sea, van a copiar y pegar y ya está. Todo lo que sea. No, ustedes tienen que analizarlo porque se supone que ustedes están realizando la práctica, ustedes la están realizando y esto es simplemente una guía para que ustedes digan, bueno, entonces yo por aquí voy a empezar, o voy a hacer primero esto, luego voy a hacer esto de acá y de esta manera voy a seguir siguiendo mi estructura para realizar el reporte, ya sea para en este caso caída libre, velocidad instantánea, giróscopo, segunda ley de Newton. Sabemos que hay 4 prácticas, ¿ya? En el canal se encuentran ya 3 disponibles. Si bien no tienen esta estructura, pues sí mantienen lo que ustedes tienen que realizar en el reporte y hacerlo de manera correcta. Acá en este caso decidí hacerlo con el nuevo formato, más que todo porque la estructura sigue siendo la misma, solo el formato ha cambiado y algunas cosas están primero, otras cosas están después, que antes no había eso, pues no. Y yo decidí hacerlo primero en caída libre porque es el video que no tengo de caída libre y además el modelo que yo tenía pues está muy desactualizado, entonces esto va a ser mejor, pues no. Por favor, no lo copien tal cual, les estoy dando de recomendación, hay ciertos valores que van a ver que solo se utilizaron para que puedan ustedes guiarse y esto no es tal cual que copien y peguen a diestra y siniestra, por favor. Eso lo digo para que tengan en cuenta eso y no estén luego diciendo, no, es que fue el ayudante. Recordemos que nosotros no somos ayudantes oficiales, o sea, no somos ayudantes que nosotros nos pagan y nada que ver, ¿ya? Entonces es totalmente, segundo, es su responsabilidad, ¿ya? Su responsabilidad. Si bien acá tratamos de, en este caso, de que no haya ningún tipo de error, es su responsabilidad también verificar cualquier tipo de cosita que se nos haya pasado, pero en este caso no, porque revisamos muchas veces y vimos que todo estaba correcto. Pero si tal vez ven que algo, su profesor no le gusta, tal vez, no lo sé, y tenga una manera de calificar diferente, entonces háganlo también de esa manera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es su responsabilidad y no tienen que decir, no, es que fue los ayudantes, ni sé qué. Nosotros no somos ayudantes. Cuidado, ustedes vayan a decir que somos ayudantes, porque conozco a chicos que son ayudantes y no me gustaría que, pues, sean afectados ellos, los que sí son ayudantes oficiales, que ellos, bueno, ellos no hacen esto porque no les compete, porque no está dentro de su planificación, ellos dan contenido teórico y no es posible que tal vez los profesores piensen que ellos tienen algún tipo de culpa o responsabilidad respecto a esto y esto no es nada que ver. ¿Ya? Eso lo estoy diciendo, perdón por si gasto mucho tiempo en justificar todo este tipo de cosas, pero es que es necesario. Ya, es necesario que ustedes tengan en cuenta este tipo de cosas. Por favor, esto de control C, control V, no funciona.
¿Ya? Entonces, ya vayamos con lo que realmente nos interesa. Muy bien, acá está la carátula. Esta carátula ustedes la pueden pues descargar de su guía, básicamente. ¿Ya? En este caso acá están los datos, los objetivos también ya se los dan, tienen que en este cambio cambiar ¿qué cosa? Determinar el valor experimental de quién, en este caso de quién es el valor, la variable de interés es la gravedad. También realizar una gráfica de altura versus tiempo promedio. Aquí la podemos observar. Este tipo de cosas no están, solo está como general en su carátula, pero ustedes tienen que especificar esto aquí. Y bueno, este tercer párrafo sí es el mismo, ¿de acuerdo? Sí es el mismo. Entonces, eso, este, como cálculos previos, muy bien. Los cálculos previos dentro de esta sección de cálculos previos, ustedes primero tienen que poner ¿qué cosa? Modelo matemático, su modelo matemático, ¿ya? Sin embargo, pues, es tal vez algo recomendable que antes del modelo matemático, pues puedan colocar tal vez como un cero, por así decirlo, este, el valor teórico o la variable. Uy, ¿qué pasa aquí? Este, ahora sí, perdón. Numérico, aquí la variable teórica. La variable o variables teóricas que puedan intervenir dentro de los cálculos previos. Ya ustedes primero, antes que nada, tienen que verificar cuáles son las variables o variable teórica que se involucra en su práctica. En este caso, se hizo el cálculo de la variable de interés. En este caso, aplicando la ley de gravitación universal de Newton, llegamos primero a esta expresión que es conocida, es una expresión ya definida, la ley gravitacional universal de Newton, ¿ya? Además, igualamos con la fuerza, que es la fuerza, ya sabemos, masa por gravedad, igualando ambas expresiones, pues obtuvimos un valor ¿para qué? Para la gravedad, ¿de acuerdo? Para la gravedad. De ahí llegamos a nuestra variable de interés, porque nuestra variable de interés, en este caso, ¿quién es? La gravedad, ¿ya? Nosotros no conocemos el valor experimental de la gravedad en nuestra práctica, entonces esa es nuestra variable de interés. Ya, para calcular la gravedad teórica usamos valores conocidos de las constantes, no constantes, sino de los valores o variables que intervienen dentro de aquí de esta ecuación. En este caso la primera es la G, que es una constante de gravitación universal, M es la masa de la Tierra y R es el radio de la Tierra. Si bien estos datos M y R son mediciones, no sabemos con exactitud su incertidumbre. La constante de gravitación, si la consideramos como una constante como tal, porque no tendría incertidumbre como tal, ya no tendría. Sin embargo, asumimos en este caso que la gravedad teórica no tiene incertidumbre porque no nos está dando estos dos valores o no nos están dando los valores de su incertidumbre. Si nos dieran la incertidumbre, por ejemplo, de, de dm y de dr, podríamos hacer esto, ya para que no les quede la duda. Si yo quiero saber la incertidumbre de la gravedad, entonces yo lo que voy a hacer es ¿qué cosa? La derivada parcial de la gravedad respecto a quién? A la masa por la incertidumbre de la masa más, perdón, aquí me equivoqué. Uy, siempre se me va para arriba, perdón. Disculpen esos chicos que estoy usando Word. ¿Ya? Que aquí sería ¿qué cosa? El valor absoluto de quién. La derivada parcial de la gravedad respecto a quién. Respecto al radio multiplicado por la incertidumbre del radio. Ya, y esta sería la expresión aplicando derivadas parciales y propagación de errores básicamente. Ahí encontramos la incertidumbre de la gravedad. Si bien acá G, esto es una constante, no la tomáramos en cuenta, pero M y R sí son mediciones. Pero esto y esto no tenemos. Esto y esto no lo tenemos. Entonces no podemos calcular la incertidumbre de la gravedad teórica. ¿De acuerdo? Es por eso que acá reemplazamos datos
aplicando reglas de cifras significativas, tenemos que la gravedad teórica es de ¿cuánto? Es de 9.811 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una opción si tuviéramos esos dos datos, pero como no tenemos, no nos sirve, ¿ya? Esa es básicamente la variable teórica de interés, ¿de acuerdo? Si hubiera otra variable más, porque esto no es solamente, en este caso solo es una variable de interés, ¿ya? Entonces, por favor, ¿pueden ser más variables? Sí, pueden ser más variables, pero en este caso solamente ¿qué es? La gravedad teórica, ¿de acuerdo? Ahora, el planteamiento matemático del modelo teórico. Bueno, nosotros sabemos que en esta gráfica se va a emplear el conocido MRV, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí, lo que yo digo es, siempre hay que suponer, ¿ya? Porque si nosotros no suponemos un sistema de referencia conveniente para esta práctica, por ejemplo, yo el sistema de referencia convencional, ¿cuál es? El convencional es este de acá, X, Y positivo, ¿sí o no? Este es el sistema de referencia convencional. Pero como yo solamente estoy analizando de manera vertical, puedo considerar simplemente esto de acá, la X de aquí, no me interesa, la verdad, no me importa, porque solo estoy haciendo un análisis vertical. Yo puedo establecer dos sistemas de referencia. Puedo yo decir, bueno, hacia acá abajo Y es positivo, o hacia arriba, Y es positivo, ¿ya? Esto va a importar bastante. ¿Cuál me conviene? Eso depende de las condiciones iniciales. Ahora bien, también decimos que trabajamos con el sistema internacional. Mucho ojo, ¿por qué? ¿Sistema internacional qué era? Que si yo tenía una dimensión de longitud, pues unidades van a ser ¿qué? Metros. Si tengo la dimensión de tiempo va a ser unidades de ¿qué? En segundos, ¿ya? Si yo tengo aquí la velocidad va a ser en metros por segundo, ¿de acuerdo? Eso me refiero con sistema internacional. La expresión de la posición en el eje vertical está escrito de la forma. Esta es la ecuación, si podemos darnos cuenta, esta es la ecuación o la expresión de la posición, la ecuación de la posición general, si no estoy mal. Ya esta fórmula se la da en nivelatorio, no sé si se las hace conocida, donde aquí hay una diferencia de YF final menos Y inicial. Esto es, como pueden darse cuenta, esto es una especie de desplazamiento. ¿Ya? Esto es un desplazamiento. Final menos inicial. ¿Ya? Y acá en otro lado tenemos ¿qué cosa? Tenemos la velocidad inicial por el tiempo. Ya, ahora, como nosotros establecimos acá, bueno, el sistema de referencia conveniente es positivo hacia abajo. Entonces, este de acá no me interesa y este es el que me interesa. Quiere decir que si nosotros asumimos que, este, que en Y hacia abajo es positivo, entonces la aceleración de la gravedad no va a estar en contra, sino está a favor como tal. Es decir, va a ser más un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí es donde nosotros, bueno, aquí especifiqué que era cada variable, y final, y inicial, b sub 0, la gravedad, el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para relacionar esta expresión con la gráfica que se realizará, se procede a reemplazar ciertas condiciones iniciales. Primero, en la práctica, ojo bien, la velocidad inicial, ¿cuánto es la velocidad inicial? Es cero. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la práctica acá, imaginemos que acá está el circulito este, la esfera, acá está la canastilla, por así decirlo. Está feo, lo sé. Aquí vamos a poner circulito. Aquí está a cierta distancia, h. Entonces, este circulito de acá va a caer para acá. ¿De acuerdo? Borrar esto acá. Sería algo así, perdón. ¿Ya? Entonces, la velocidad inicial, ahorita al principio, en t igual a 0, ¿se está moviendo? ¿Hay movimiento vertical? No, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es 0, debido a que el objeto parte de reposo.
Si colocamos nuestro nivel de referencia a la posición donde se encuentra la esfera, es decir, y igual a 0 centímetros, ¿a qué me refiero con esto? El nivel de referencia es el punto en donde yo voy a colocar mi cero. Si yo pongo acá, ¿sí o no que aquí es donde está la esfera, verdad? En el punto en el que está la esfera va a ser mi nivel de referencia. Quiere decir que en este punto de aquí, en este punto, ¿qué va a pasar? Y es igual a 0 metros. En este punto de acá. Y cuando llegue, para cuando luego llegue hacia acá, este va a ser ¿qué cosa? Mi posición final. Y al final, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí, si colocamos nuestro nivel de referencia en la posición donde se encuentra la esfera, decimos que es decir, y es igual a 0 metros. Entonces la posición inicial será y sub 0. Exactamente, la posición inicial, ¿cuánto es? 0 metros, correcto. Esta es la posición inicial. ¿Ya? Y la posición final será la altura h. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con esto? La altura, la altura en este caso, la altura es, ¿qué cosa? Si nos damos cuenta, es un desplazamiento. Es posición final menos inicial. ¿De acuerdo? Posición final menos inicial. Quiere decir que en este caso, dado que en las condiciones del problema esto se hace cero, la altura va a ser ¿qué cosa? La posición final. Pero recordemos que h es ¿qué cosa? A ver, ¿qué era? Un desplazamiento, exactamente. ¿Ya? Por eso es que si nosotros reemplazamos, a ver, aquí tengo y final menos y inicial. ¿Y inicial quién era? A ver, veamos, ¿cuánto era? 0 metros. Entonces esto va a ser 0. H no sé, es lo que no conozco. ¿De acuerdo? Y esta es la expresión que quedaría. ¿Ya? Esta es la expresión matemática, como podemos ver. ¿Ya? Todo esto acá es carpintería. La expresión matemática es la siguiente. Así podemos observar que es h es igual a un medio de g cuadrado. ¿Ya? Como podemos ver, este modelo no es lineal, porque tiene ¿qué cosa? Tiene la forma y es igual a x al cuadrado más b. Para este caso podemos proceder con dos métodos para linealizar. Con dos métodos. El primer método, uno de los importantes, aunque no tan tomado, es log-log. Si nosotros aplicamos logaritmos a ambos miembros, a este miembro y a este miembro, podemos aplicar técnicas de logaritmo. El logaritmo de h sigue siendo el mismo. Pero, ¿qué pasa? Como está un medio de g por t a la n, estos se suman como tal. Me queda log a la n más log a la n más logaritmo de un medio de g. Sabemos que esto de acá va a ser ¿qué cosa? El intercepto. ¿Ya? El intercepto. Y lo que está aquí, n, que es aproximadamente 2, ya en este caso que es aproximadamente 2, va a ser la pendiente, así es. ¿Ya? La pendiente es n, es decir, el exponente que acompaña a la variable independiente. Para esta práctica, el valor de n sea aproximadamente 2, que es lo que les decía. ¿Por qué? Porque está elevado. Pues recordemos, ¿cuál era la expresión? Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya sabemos cuánto vale n. Aquí dice, cabe recalcar que a pesar que el intercepto teórico tenga un valor fijo, debemos calcular el intercepto experimental evaluando la gravedad experimental en este tipo de casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, para obtener la gravedad experimental, y ahí abajo la tienen, va a ser igual a 2 veces la altura dividido para, ¿qué cosa? T a la P, que P es la pendiente como tal. Entonces ustedes evalúan en un punto cualquiera que no sea de su tabla y de esa manera ustedes calculan qué cosa, la gravedad experimental, ¿de acuerdo? Esto es básicamente.
Este es solamente por método log-log. Si hacemos método de un cambio de variable y decimos, bueno, ahora t cuadrado va a ser nueva variable independiente. ¿Ya? Podemos utilizar un cambio de variable tal que la nueva variable independiente sea t cuadrado, correcto. De esta manera, el modelo tendría la forma y es igual a mx más b, correcto. Tendría este modelo. ¿Ya? La pendiente, como podemos observar, ¿qué cosa? ¿Qué era la pendiente? La pendiente era lo que acompañaba ¿qué cosa? A la variable independiente. En este caso, t cuadrado, que es mi nueva variable independiente, está acompañado ¿de quién? De un medio de la gravedad. De un medio de la gravedad. Entonces, la pendiente va a ser un medio de la gravedad. El intercepto teórico en este modelo sería cero, ya que vemos esta expresión que es igual a y es igual a mx más b, ¿ya? Solo que en este caso, pues, b sería cero, ¿ya? Sería cero. Cabe recalcar que a pesar que el intercepto teórico tenga un valor fijo, debemos calcular el intercepto experimental evaluando un punto de la gráfica, ¿ya? Diferente en nuestra tabla de datos. De esta manera, b va a ser igual a h menos un medio de g por t cuadrado. A ver, en español, ¿qué se está diciendo aquí? A ver, hasta aquí creo que íbamos bien, no en pendiente, ¿ya? Pero el intercepto teórico, ¿quién sería? Sería aproximadamente que b igual a cero, pero no necesariamente así, ya no es necesariamente así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este tipo de casos? Pues decir, bueno, a ver, si yo, si yo sé, a ver, calcular el intercepto experimental, yo tengo esta forma, simplemente despejo. Simplemente despejo, ¿ya? Y yo evalúo qué cosa. Yo voy a evaluar aquí, altura, gravedad, tiempo, ¿ya? Esos son datos que yo los puedo obtener si realizo una de las observaciones como tal. Quiere decir que puedo encontrar el valor de B y dejarlo de manera generalizada como tal, ¿no? ¿Ya? Aquí pueden ver cómo se resuelve. Para calcular la gravedad experimental se despeja la expresión de la forma. La pendiente es igual a un medio de la gravedad. Quiere decir que la gravedad experimental va a ser ¿qué cosa? Va a ser 2 veces la pendiente. ¿Ya? Ahora, datos para graficar, perdón. Ojo, ver estructura más no valores, ya que ciertos valores se colocaron solo para que sea en el orden que tienen que realizar las operaciones. Esto es muy cierto. Por favor, ustedes no cojan los valores tal cual. Solo son valores que yo escogí arbitrariamente, solo para que vean cuál es la estructura que ustedes tienen que seguir, respetando siempre las reglas de cifras significativas. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aquí yo puse 1, 2, 3, 4, 5, pero es porque fueron datos, ya no. Una, porque no me daba el espacio para colocar toda la expresión acá en una sola línea. Y dos, es más práctico, ya, porque ustedes solo saben qué tienen que hacer. Sumar todos los tiempos, dividirlo para 5, eso es promedio, ya, y obtienen el tiempo promedio para cada observación. Para cada observación. Mucho ojo con eso. Todo esto para cada observación. Ya. Ahora, cálculo de la incertidumbre del promedio del tiempo. Aquí recomendación, no se salte pasos, realice cada operación representando las reglas de cifras significativas. En este caso, como fueron 6 observaciones y por cada observación se tomaron 5 tipos diferentes, nosotros sabemos que por cada observación, esta es observación, supongamos, esta es observación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? En cada observación se tomaron, creo que aquí en un tiempo, se tomaron creo que cinco tiempos, creo.
no me acuerdo. Ya 5 o 6 tiempos, no me acuerdo, la verdad. ¿Ya? Entonces, si nosotros escogemos, perdón, chicos, perdón. Si nosotros escogemos, este, tipo, bueno, yo sé que el tiempo en la observación uno va a ser igual a, ¿qué cosa? ¿A qué va a ser igual? El tiempo en la observación. Yo sé que va a ser el promedio de todos. ¿Sí o no? De T1 más T2 más 3 a T4 más T5 y esto lo divido para 5. Ya, ese es el T de la primera observación. Recordemos que por cada observación estos numeritos acá van cambiando. ¿Ya? Esos números de allá van cambiando por cada observación, recuerden. ¿Ya? Por eso es que aquí dice número de observación, usted puede poner ahí observación número 1, observación número 2. ¿Ya? N es el número de observación. Si nos damos cuenta, esta expresión de aquí, podemos dejarla de esta manera. Solamente en que N va a ser n igual a 5, correcto. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de qué es lo que ustedes tienen que hacer, pues, para, en este tipo de casos, simplemente, pues, copiar, no copiar y pegar, pero simplemente para analizar como tal, ¿ya? Bueno, esto es solamente para que ustedes puedan ver. Ejemplo con valores solo para guiarse, por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Luego viene el cálculo de la incertidumbre. Desde la primera clase yo vengo diciendo que la incertidumbre de la altura, como tal, es ¿qué cosa? La incertidumbre de la altura. Es un desplazamiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que h va a ser igual a delta y, por ejemplo, entonces yo puedo decir, bueno, ahora vamos a derivar parcial. Vamos a hacer algo. Si yo quiero tener la incertidumbre, ¿de quién? De, de la altura, en este caso, de la altura. Entonces yo voy a hacer, ¿qué cosa? La derivada de la altura respecto final por la incertidumbre de y final más prueba absoluta del, vamos a ver, derivada de, ¿quién? La derivada de h respecto a y inicial. Esto lo multiplico por la incertidumbre de, uy, aquí casi pongo x, perdón. Esto es, perdón, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen todo este tipo de procesos, les va a quedar esta expresión de aquí, básicamente. ¿Ya? Si nos damos cuenta, ahí está calculada qué cosa, la incertidumbre de la altura, como pueden observar. ¿Ya? Todo este tipo de cosas, bueno, tranquilidad. Esto solamente fue, creo, de tema de poco, un poco de saber qué se está realizando, ¿no? Para log. Ahora, si utiliza cambio de variable, bueno, si yo utilizo un cambio de variable, ¿qué va a pasar? Cálculo del cuadrado de los tiempos registrados por observación. Ojo, aquí yo pongo recomendación, colocar el valor de la altura también por cada tiempo t, ¿verdad? N es el número de observación. Observación del tiempo número. Aquí yo lo que puse es tipo observación del tiempo número, o sea, del tiempo número, por ejemplo, si es de la observación 1, 1. Si es de la observación 2, 2, y así sucesivamente, ¿ya? Ese tipo de cositas. Ya, ahora, luego de haber sacado, pues, el promedio como tal, ¿no? Yo saqué el promedio de cada observación. Ahora yo quiero
el promedio, pero al cuadrado. Muy bien, entonces simplemente saco el promedio, elevo al cuadrado, ¿ya? Y ese sería mi tiempo promedio elevado al cuadrado, ¿ya? Y eso se repite para cada uno de los tiempos que fueron medidos para hacer en este caso, para hacer como podemos observar acá, ¿qué pasó? A ver, perdón, me puse mal. Aquí lo que pues se realizó es que para el promedio, o sea, aquí estos tiempos se utilizaron para promediar. Entonces, ya nosotros elevamos al cuadrado cada uno de los promedios como tal. ¿Sí o no? Ah, no, perdón. Acá simplemente, ¿cómo se llama? Elevamos al cuadrado cada uno de los tiempos observados, o sea, de los tiempos medidos para hacer el promedio, exactamente, perdón chicos. Estos tiempos fueron utilizados para, ¿qué cosa? Para luego, ahí como están viendo, ¿qué cosa? El cálculo del promedio de cada tiempo le va al cuadrado. Si bien ustedes pueden ver acá que dice t de h de n al cuadrado, pues básicamente, ¿qué representa esto? Lo que representa esto es que este THN, como les estoy diciendo, n es el número de observación, va a ser que el tiempo de la observación 1, que ya esto es un valor promedio, elevado al cuadrado va a ser ¿qué cosa? La suma de todos estos cuadrados, que los calculamos aquí. Ya estos de acá, ya los calculamos en el anterior, que eran cada uno de estos, cada uno de ¿qué cosa? Cada uno de los tiempos que se utilizaron en la práctica. Como ya le damos al cuadrado, todo esto de acá, ojo, no es que está otra vez vas a volver a elevar al cuadrado estos datos aquí, no. Esto simplemente hace referencia a que directamente este valor de acá, directamente, ya cada uno. ¿De acuerdo? Para que quede más claro en español, PHN, entonces cuadrado, ¿ya? Es el tiempo promedio por observación. Es el tiempo promedio por observación. Y como estamos utilizando el cambio de variable al cuadrado, entonces, ¿qué va a pasar? Que el promedio del tiempo al cuadrado, esto no lo tenemos, va a ser igual a la suma de los, de cada uno de los tiempos que ya, pues acá, como pudimos observar, ya está, pues no. Sí, acá luego tiene un valor de la suma respetando las cifras significativas, si se dan cuenta, y luego aquí tiene un valor final, ¿ya? En segundos al cuadrado, ¿ya? Nada del otro mundo, chicos, nada del otro mundo. Dice, aplica esta expresión en cada observación. Ojo, quiere decir que acá puede haber acá un 1.1, luego puede haber un 2.2, ¿ya? 2.3, no sé. Por eso yo estoy mencionando eso, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Un segundito. A ver, dice cálculo de la incertidumbre del promedio del tiempo, de los tiempos al cuadrado. Pues como ya calculamos el promedio del tiempo al cuadrado, ahora nos falta calcular la incertidumbre. Como podemos ver, dice, en este caso, como fueron 6 observaciones y por cada observación se tomaron 5 tiempos diferentes, posterior a eso elevamos al cuadrado cada uno y luego realizamos el promedio por cada observación. La incertidumbre del promedio de cada observación queda dado de la siguiente forma. Ya, esta es la expresión para el criterio de, pues, calcular una incertidumbre de un promedio, exactamente. Entonces,
Solamente tenemos que ver esta estructura, seguirla, igualito que en log en este caso, ¿ya? Y para el caso, pues, como podemos observar, dice, esta es la expresión general, como podemos darnos cuenta. Esta es la expresión general. Y esta es la expresión, pues, para el cambio de variable, que es básicamente la misma, solo que aquí se dan cuenta, dice tn.1 elevado al cuadrado. Este dato y este dato ya lo tenemos, exactamente, ya lo tenemos. ¿Ya? Esos datos ya tenemos. Pero ¿cómo que ya lo tenemos? A ver. El tiempo t sub n.1 elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que ese valor es ¿qué cosa? T sub n.1 elevado al cuadrado. Es un tiempo de los que se utilizaron o los que se midieron en la práctica y que al sumarse con los demás se va a hacer un promedio, por ejemplo, de 5, ¿ya? Estos son los valores, cada uno. Recordemos que dice por observación, por observación. ¿Ya? Y este delta de t está pues elevado, en este caso al cuadrado, luego está elevado ya, perdón, está elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver esta expresión. Esto de acá simplemente, ¿qué es? El tiempo promedio. ¿Ya? Tiempo promedio. ¿Ya? Y esto está elevado al cuadrado, el tiempo promedio. ¿Por qué? Porque ya está elevado al cuadrado. O sea, el tiempo promedio elevado al cuadrado, ¿qué pasó? Está por acá. ¿Ya? Entonces, ya, y este valor de acá, 5 raíz de 5, ¿siempre va a ser lo mismo? No, depende de quién, del valor de n. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso aquí yo pongo t sub i al cuadrado son los tiempos al cuadrado calculados en esa observación. Esto de aquí es el promedio de los tiempos al cuadrado en esa observación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Este es el promedio de los tiempos al cuadrado. Y aquí dice, nota, usted no tiene que volver a elevar al cuadrado esos tiempos. Simplemente dice por las expresiones y esa rayita no es un menos. O sea, esta raya que está acá realmente no es como que, pues, como tal, pues no, esa rayita no es un menos, no es a la -2. No, no, no. Esa rayita significa la del promedio. ¿Ya? Por eso les pongo que pues aplique pues, esta expresión en cada observación. Cuando yo digo aplique esta expresión en cada observación, quiere decir que aquí, ¿qué va a pasar? Va a ser observación, ¿qué cosa? Va a ser observación. 1, 2, 3, ¿cuál es el número? ¿Ya? Ahora, aquí está luego la incertidumbre de la altura. Sabemos que aquí ya la calculamos, ya simplemente la repetimos por ese caso y ya. Ahora, los factores de escala depende de si solamente estás trabajando con milimetrada. En logarítmico, en log-log, no es necesario. ¿Ya? Por aquí, si nos damos cuenta, el factor de escala vertical, ya aquí está la fórmula que lo he dicho hasta el cansancio. Asimismo, pues, la incertidumbre del eje y la incertidumbre de un punto en el eje vertical. ¿Ya? Asimismo, aquí en este caso, parece ser o Y, en este caso, todo X. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, creo que está quedando claro. La tabla de datos, ojo, coloquen sus alturas respectivas, dado que no siempre son las mismas alturas para todos. Además, las incertidumbres de las alturas son correctas. Las del tiempo dependen de los cálculos que realicen, que son las incertidumbres de los tiempos son solo demostrativos, ¿ya? Es decir,
así deberán presentar sus mediciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Y como podemos ver, ¿qué está diciendo? A ver, está diciendo las alturas respectivas, dado que no siempre son las mismas alturas, correcto. ¿Ya? En cambio, el tiempo depende de los cálculos que realicen. ¿Ya? Depende de los cálculos que realicen. Por ejemplo, acá. Aquí yo calculé la incertidumbre, acá tengo el valor, no pasó nada. No pasó nada. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa acá? Si te piden a ti en este caso, el... Ay, perdón. Aquí en este caso está la altura y acá está el tiempo promedio, que ya lo calculamos en cada observación, de cada observación, y su respectiva incertidumbre. No copien estos datos al pie de la letra. Estos acá no los copien al pie de la letra, se los... Por favor, esto no. ¿Ya? Eso no. ¿Ya? Porque esto de acá lo va a llenar con sus propios, pues, sus propios datos. ¿Ya? Esto sí usa log. Si hago cambio de variable, nos damos cuenta que el por 10 a la menos 2, ¿ya? El por 10 a la menos 2, en las alturas se mantienen. Sin embargo, en el tiempo no siempre será por 10 a la menos 3. Es lo que mencionaba, no siempre será 10 a la menos 3. ¿Ya? Dependerá de cómo dejen expresados sus tiempos, ya que recordemos que como hicimos cambio de variable, elevamos al cuadrado pues cada tiempo, es decir, ya dejan de ser milisegundos o por 10 a la 3 segundos, ¿ya? Ahora, como podemos observar, es la misma jugada de la altura, las alturas siguen siendo las mismas, ¿ya? Pero el tiempo promedio y la incertidumbre del tiempo promedio están como un poco, no sé cómo podría como llegar a explicarlo, ¿ya? Pero aquí está, este valor, ¿ya lo conocemos? Por supuesto que sí, ¿ya? Incertidumbre, en teoría sí, ¿ya? Y como podemos ver, después de que puedo analizar estos grupos, los puedo analizar, ¿ya? De manera sencilla, si se dan cuenta, los datos, las unidades están en centímetros cuadrados. Entonces, esto está bien hecho, pero obviamente me hubiera gustado pues ahí terminar acá, pero si nos damos cuenta, esto de acá va a ir variando, ¿ya? También un poco la incertidumbre. Acá la incertidumbre puse la misma porque se hacía más rápido, pero tienen que respetar el número de cifras significativas y todo ese tipo de cosas. Ya. Ahora, si usted quiere graficar en log, tiene que tener en cuenta que no requiere de un factor de escala, ya que el papel ya se lo proporciona. Pero si cuenta con una incertidumbre, y usted podrá verla con más detalle en la parte de cálculo experimental. ¿Ya? Si nos damos cuenta, aquí hago mención a qué cosa, al pasado. ¿Ya? Nos pregunta, si usted grafica en milimetrada, si requiere de factores de escala, los cuales ya fueron pues calculados, y si cuentan con incertidumbres. ¿Ya? Los valores en la gráfica digital de altura versus tiempo cuadrado fueron tomadas de otra gráfica. Sin embargo, la estructura y tendencia que se pueden observar serán muy parecidos al fenómeno que estamos analizando como tal, ¿ya? No, nada del otro mundo, chicos. Y esto sí es ya en serio, como podemos observar, acá están los puntos ahí etiquetados, cogiendo dos otros colores para pues calcular la pendiente y otro color para calcular pues el intercepto como tal, ¿ya? O la gravedad experimental creo que era, perdón.
¿ya? Pero les tiene que salir algo parecido, ¿ya? Y la ecuación empírica, esta no, esta está mal, ¿ya? La ecuación empírica, ¿qué va a ser? Aquí lo que está haciendo, lo que se podría hacer es que la ecuación empírica es una función de h que depende del tiempo, ¿ya? Es un h que depende del tiempo. Y esto, pues, como tal, podríamos seguir el modelo mx más b, que es igual a mx más b. ¿Ya? Como podemos observar, ¿sí o no? ¿Ya? Nada del otro mundo, nada del otro mundo. En cambio, esta gráfica que está acá es un ejemplo. No le paren bola a estos valores de acá, no le paren bola, la verdad. Voy a rayarlos para que no se... A ver. Ya, como podemos observar, esta gráfica es hecha en papel, pues, milimetrado, ya, papel milimetrado, como tal. Aquí se puede ver que solamente va a generar una sola recta. Solo en su práctica de velocidad instantánea es donde, en este tipo de casos, pues les quitan, agregan algo. En este caso solamente es una línea de tendencia. Una, ¿ya? Como podemos observar, disculpen que está recogiendo algo, perdón. Este, Como podemos observar, acá trazamos pues la línea como tal y acá hay dos puntos cualesquiera que no están, ¿qué cosa? Dentro de mi análisis como tal, ¿ya? Pero que simplemente con este tipo de cosas, pues se me va a hacer mucho más fácil calcular la gravedad experimental, ¿ya? Ahora, cálculos experimentales, perdón. Dice, nota, ciertas operaciones no cumplen del todo con las reglas de cifras significativas, ya que es demostrativo. Esto se menciona ya que la guía está hecha para quien, pues, valga la redundancia, pues, para que se puedan guiar y no para que copien y peguen como tal, ¿ya? Entonces, si tú primero usas log-log, entonces la pendiente se calcula de la siguiente manera, ¿ya? Se calcula de esta manera, ¿no? ¿Ya? Nosotros sabemos que evaluando y todo, tenemos ese valor de qué cosa, dependiente, ¿ya? Bueno, ahora, el cálculo de la gravedad experimental. El cálculo de la gravedad experimental, nosotros cogemos un punto cualquiera, ¿ya? Un punto cualquiera que no sea de tanto para la pendiente como para la tabla de datos. A ver, ya. ¿Qué se puede hacer en todo caso? Pues simplemente decir, bueno, actividad experimental, tal, ¿qué pasó? Tal, esto, pum, me quedó buenísimo. ¿Ya? Me quedó buenísimo. ¿Sí o no? No es algo relativamente complicado, la verdad. ¿Sí o no? Aquí, obviamente, aquí yo reemplacé en esta fórmula, por si acaso. ¿Ya? Ahora, el cálculo del corte con el eje vertical. Bueno, nosotros sabemos que este, ¿ya? Ese de ahí. ¿Sí o no? Nosotros sabemos, uy, creo que está medio fue, ¿ya? Nosotros sabemos que el logaritmo de un medio de la gravedad va a ser, en este caso, una medida. No va a estar ahí en centímetros o así, no, en este caso no tengo unidad, ¿ya? Pero luego no será de utilidad. Ahora,
calculando la ecuación empírica, simplemente acá pues evalúo y obtengo el resultado de la persona indicada, aquí también al lado, y es hora de seguir. Dice, cálculo del error porcentual de la gravedad. Nosotros cogemos la gravedad teórica menos la gravedad experimental, dividida para la gravedad teórica por el 100%, correcto. Y ahí, de ahí tenemos los, los errores. Pues no es nada del otro mundo. Ahora dice, calcule las incertidumbres de cada punto utilizado para calcular la pendiente. Recordemos que en log-log la incertidumbre varía en cada década debido a que las divisiones se van reduciendo conforme va llegando a su última década. Así es, si podemos ver las gráficas, las milimetradas, tengo una, ya. Entonces, sí como que siempre me molesta como que, pues, lo mismo, pues no. Entonces, no tenemos que tener ningún tipo de problema. ¿Ya? Nosotros sabemos que en log-log hay partes que son súper similares y otras que son mucha diferencia, la verdad. Se nota mucho la diferencia como tal. ¿Ya? Entonces, la década mayor menos la década menor, dividida para el número de divisiones, ¿ya? De incertidumbre de un punto. ¿Ya? ¿Sí o no? Porque ya hicimos los errores. Ahora, ¿para qué yo quiero esto? ¿Para qué yo quiero estos 3 puntos? Necesarios, son necesarios. También la incertidumbre de estos son necesarios. ¿Ya? Y ahora tengo que calcular el valor de x, donde, como podemos observar acá abajo, x es igual a qué cosa? A x2 sobre x1 y y es, ¿qué cosa? 0.6098. ¿Ya? ¿Sí o no? Ahora, para calcular la incertidumbre de las variables horizontal y vertical de la pendiente, pues aquí simplemente pues utilizamos pues derivadas parciales y obtuvimos ¿qué cosa? Tuvimos la incertidumbre de posición como tal. En Y también, ya no, parece que esto está bien como tal, Y sobre Y1, esto no sabía, ¿ya? Ahora, para calcular la incertidumbre, cálculo la incertidumbre de la pendiente, aquí iría, pues, aplicando reglas de los logaritmos, nos damos cuenta que P, ¿qué pasa con P? Que si se puede, es decir, un medio, ¿con qué cosa? ¿Por qué un medio? No es un medio de gravedad por el tiempo cuadrado, eso no, sino un medio. Así, ¿ya? Ahí nos damos cuenta. Nos damos cuenta, ¿qué cosa? Cálculo de incertidumbre de la pendiente, ya tuvimos la expresión. Pero la incertidumbre de la pendiente, que son todos estos pasos acá, que hay que seguir a detalle, me dio, pues, otro valor. Ver, ¿ya? Y dice, cálculo de la incertidumbre del punto de la gráfica para el cálculo de la gravedad. Ese ahí, creo que me habían ahí mencionado. Me habían mencionado algo que ahorita realmente no recuerdo. ¿Ya? Pero básicamente para el cálculo de la incertidumbre del punto de la gráfica, para el cálculo de la gravedad, acá tenemos el punto 3, ¿ya? Y luego tenemos el delta Y3, delta X, y así sucesivamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, cálculo de la expresión, la expresión de la gravedad, perdón. Entonces, nosotros sabemos que este G experimental va a ser igual a 2H sobre T a la P, como tal. ¿Sí o no? Entonces,
Todo este tipo de procesos, como podemos observar, es donde, pues como tal, podemos hacer un análisis. ¿Con qué cosa? Con la incertidumbre de la gravedad experimental. Así es. ¿Ya? Ahora dice, cálculo de la incertidumbre relativa de la gravedad. Sencillito, la incertidumbre relativa va a ser pues, el valor relativo de la observación 1 sobre la relación 1. Más, ¿qué cosa? No sé, algo que sea así de como de interactuar, pues no, interactuar. ¿Qué podría ser? ¿Ya? Ahora dice, cálculo de la incertidumbre relativa de la pendiente, bueno, ya sabemos cómo terminó, como tal, ¿ya? Si usa cambio de variable, cálculo de la pendiente de la gráfica, ya, notas son datos inventados, estos son datos, pues, inventados como tal, no revisen el número de cifras significativas de este ejercicio porque como tal no tiene unidad, o sea, no tiene unidades, ya, como tal, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces, esta es como tal la pendiente. Es la pendiente, uy, perdón, denme un ratito. Esta es la pendiente, ¿ya? Para el modelo de cambio de variable. Ahora, cálculo de la ecuación empírica. ¿Qué pasa acá? En la ecuación empírica, pues ya obtenemos nosotros nuestra pendiente y pues evaluamos en uno de los puntos para obtener qué cosa? Para obtener C. ¿Cuánto valía C? ¿Ya? 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 ¿Sí o no? Cálculos de la ecuación empírica. ¿Ya? Y aquí, cálculo de la gravedad experimental. Como podemos observar, las expresiones de la por acá, experimental es igual a 2 por la pendiente. Quiere decir que P sería igual a un medio de gravedad por el exponente, como tal. ¿Ya? Y ahora dice cálculo del error porcentual dependiente. Que mojamos. ¿Ya? Que dice cálculo del error porcentual de la pendiente, pues ya ya sabemos de todo. ¿Ya? Sería ahí el error porcentual de la pendiente, sería tipo cuando ya haya estado ya adelantado como tal. Ahora, el error porcentual de la gravedad, lo mismo, el valor teórico menos valor experimental dividido para el valor teórico por ciento de esto de acá. Ya, cálculo de la incertidumbre de la pendiente. Como podemos observar, todo este tipo de procesos son procesos que se utilizan en log-log y que planeo ir a fondo. Ya, todo este tipo de cositas es log-log, que planeo ir a fondo en otro video. Ya, ahora, el cálculo de incertidumbre de la gravedad experimental. Nosotros sabemos que para calcular la gravedad experimental es simplemente multiplicando por 2 la pendiente, porque la pendiente era un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí calculo la incertidumbre de la gravedad experimental, que simplemente sería 2 veces la incertidumbre de las pendientes. ¿Ya? ¿Sí o no? Ahora me piden a mí algo nuevo. Al menos por mí es nuevo. Cálculo de la incertidumbre de qué cosa? La incertidumbre relativa. Cálculo de la incertidumbre relativa. A ver, cálculo de la incertidumbre relativa. Nos damos cuenta que la incertidumbre relativa, en este caso de la gravedad, va a ser la incertidumbre de la gravedad dividido para la gravedad. ¿Ya? ¿Sí o no? Aquí mismo, cálculo de la incertidumbre relativa, la pendiente. Acá en este caso la incertidumbre de pues, la pendiente relativa como tal.
Va a ser la incertidumbre de P sobre P, 100, y aquí hacia arriba también. Entonces, luego tenemos la tabla de resultados, donde en la tabla de resultados, si usa log, tiene estos datos. Si nos damos cuenta, la gravedad tiene diferentes datos. ¿Ya? Aquí en este caso, la pendiente ¿tiene valor teórico? Sí, tiene 2, pero ¿tiene incertidumbre? No tiene incertidumbre. Ya, no tiene incertidumbre. ¿Ya? Y en cambio, si yo realizo un cambio de variable, entonces la gravedad, en este caso, ¿qué va a pasar? La gravedad me da un valor un poco diferente, por así decirlo. Ya, aquí parece igual, pero creo que son diferentes. ¿Ya? En este caso, el tema este, tema de representar la gravedad son valores un tanto cercanos, pero con un error relativo alto y la incertidumbre relativa menos. La pendiente, que es la mitad de la gravedad, la pendiente. Sabemos que el valor teórico es de 4.91 y el valor experimental, pues depende de cómo esté, que pues coloque a tipo la mitad nomás, más 0.1, ¿ya? Ese tipo de cosas. Ahora, el análisis de resultados. Ojo, el análisis de resultados si utilizas log. Esto es, esto es básicamente mucho texto. Es mucho, mucho texto. Pero es importante. ¿Por qué? Porque hay que dejar en cuenta ciertas condiciones iniciales, como v sub 0 es igual a 0 metros por segundo. ¿Ya? Porque esto es algo interesante. Porque ¿qué nos dice? Suponiendo que esta velocidad inicial fuera constante entre observaciones, la pendiente de la gráfica posición versus tiempo al cuadrado no cambiaría, ya que depende directamente de la aceleración, la cual es constante en caída libre. Sin embargo, si cambiaría el intercepto desplazando la curva hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de sub 0, ¿ya? Por otro lado, si se cambiara, ¿qué cosa? El eje vertical de la gráfica, considerando y como positivo hacia abajo. ¿Ya? Los valores de aceleración seguirán siendo positivos, lo que simplificará la interpretación de datos. Básicamente colocar en este caso, pues cosas que ya hayan pasado, como velocidad inicial cero, ver cuánto vale la posición, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Sí o no? Creo que hasta ahí vamos claro, como tal. Luego viene analizar gráfica obtenida, tenemos los datos, todo esto de aquí es pura carpintería que ustedes pueden analizarla a más profundidad. El error es sistémico, pues en este caso fue el cronómetro digital, perdón, que mostraba en qué cosa, ahí está, esto lo mostraba en milisegundos. Esto pudo generar errores de escala si no se convirtió correctamente a segundos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, dice errores aleatorios, como el uso de una regla para medir la altura desde el suelo hasta el punto de liberación del objeto, si la regla no estaba completamente vertical o la medición fue esperada por algunos de visiones distintos entre otros observadores, la precisión, perdón, del paso pudo verse afectada. Errores aleatorios que puede ser que ustedes hayan medido mal, por ejemplo, hayan acá tenido pues la canastilla, perdón, la esfera, la canastilla, y acá hay algo más, ¿ya? Esperemos que no, no como tal, ya todo bien, todo bien. Ahora, en conclusiones y recomendaciones, lo típico, ustedes pueden aquí analizarlo después, no tengo mucho tiempo, pero básicamente es esto de acá que ustedes pueden observar las conclusiones. Ya, recomendaciones también, no es complicado, ustedes pueden revisar el Drive a cualquier momento, que es súper sencillo. Ahora, el análisis de resultados
¿ya? Análisis de campos, análisis de resultados, perdón. Si pues se usara en Valer, pues si nos damos cuenta, si usa cambio de variable, este es mi análisis. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Si nos damos cuenta, frente a la altura h, permite una representación lineal del modelo de caída libre, facilitando el análisis gráfico, se va a incluir escalas logarítmicas. Esta estrategia simplificó la obtención experimental de la aceleración gravitacional, al interpretar la pendiente como la mitad del valor de g, conforme la expresión fue h igual a 1/2 de g por g cuadrado. ¿Ya? Ahora, como podemos observar, si es bastante, como pueden ver, ¿ya? Aquí también coloqué más o menos los mismos errores simétricos aleatorios. La conclusión pues depende netamente del análisis, como podemos observar, ¿ya? Y podemos ver que las recomendaciones, lo típico, lo normal, ya que no es nada del otro mundo, pueden revisarlo, no hay nada de misterio, nada que ver, tranquilidad. Y acá, bueno, recomendaciones que también sencillas, súper sencillas, ¿ya? Ahora, la nota final va a ser tipo 50-50, es decir, va a ser, este, chuta, es ya la última nota antes de ya despedirnos. De verdad, espero que les sea de utilidad esta guía. Cabe recalcar que no está hecha para que copien y peguen, eso no, ojo. Para que copien y peguen, no, sino para despejar duda. ¿Ya? Mi palabra favorita, dudas. Solo duda. ¿Qué es lo primero que tengo que realizar? ¿Cuál es el orden que debo seguir? ¿Cómo puedo plantear el modelo matemático? ¿Cómo podría realizar mi análisis de resultados? Y ustedes, todo eso de ahí lo pueden ustedes revisar. Análisis de resultados puede estar acá arriba. ¿Qué orden debo seguir? Ustedes visualizan el orden de qué cosa, del formato, lo pueden visualizar. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Usted mira el reporte de guía y dice, ah, no, mira, esto primero tengo que hacer. ¿Ya? ¿Cómo puedo plantear el modelo matemático? Pues parto un poco de la idea, si me dan algún tipo de modelo similar, ¿ya? Si me dan un tipo de modelo similar, o a un modelo conocido, podría aplicarlo, si no, tendría que estar demostrando muchas cosas para plantear el modelo matemático, que es básicamente un bosquejo, pero tipo, sí es algo a tomarse en cuenta, ¿ya? Entonces, suerte con su reporte, chicos, de verdad, espero que les haya gustado un poco entre lectura y estar mencionándoles lo más importante acá. De verdad, perdón si a veces me queda un poquito callado, que de verdad que me siento súper cansado. Entonces espero que les haya gustado un poco el video. Sí, intenté que sea lo más completo posible la práctica, o sea, la guía en este caso, y bueno, espero que les haya gustado pues, todo, ¿no? Entonces con esto sí yo me despido, chicos, espero que la pasen súper bien y que hagan un excelente reporte con ayuda de lo que hemos realizado el día de hoy. Cuídense, chicos. Es así, voy a dejar de compartir. Hasta luego, chicos.